para los que no se suman más tarde o no pudieron venir. Eh, Noelia venía trabajando en lo que es capacitación de React. Van a ser 3 sesiones. Hoy se va a dar la parte uno, más o menos pusimos de qué se iba a tratar, se va a ver en la agenda. Después, bueno, la parte fundamental, que va a ser parte uno y parte 2 se va a hacer el próximo jueves la segunda parte, y luego el próximo jueves que sigue se hará la parte avanzado, que ya incluirá los frameworks como Redux. Eh, bueno, entonces, presentando un poquito esto, haciendo la introducción, te dejo a Noé para que puedas seguir charlando con los chicos, ¿sí? Dale, buenísimo. Bueno, para los que por ahí ya vienen trabajando con React o estudiando algún proyecto, a lo mejor la presentación les puede parecer un tanto básica, pero bueno, en realidad el objetivo de la presentación es más que nada hablar de todo lo que es los fundamentos de React, los componentes básicos, digamos. Vamos a ver que vamos a hacer una pequeña intro. Vamos a hablar después de todo lo que es el Virtual DOM, que es lo que le da, ¿no?, a React esta velocidad y eficiencia que tiene. Y vamos a ver un poquito de conceptos fundamentales de React, como ser los React Elements, los Components. Vamos a ver un poco acerca de JSX, la sintaxis que tiene. Vamos a hablar también de cómo se manejan los eventos en React, que tiene una forma por ahí un tanto particular. Y también lo que vamos a ir haciendo, perdón, es durante el transcurso del workshop, ir armando una pequeña aplicación en React, que en realidad lo que vamos a hacer es ir incorporándole estos conceptos fundamentales, estos conceptos básicos, y ponerlos en la práctica como para ver cómo funcionan, ¿no? Así que básicamente este sería un poquito el summary. Yo la dividí en dos, porque la parte de Components me pareció que por ahí era un poquito más extensa y había varias cosas bastante interesantes como para tratar y por ahí profundizar cosas que vamos a necesitar para la parte de Advanced. Así que bueno, lo que vamos a hacer hoy es mirar toda la intro, hablar de Virtual DOM, de los React Elements, ver el tema de JSX, adentrarnos un poquito a lo que va a ser esta aplicación que vamos a hacer, y una pequeña introducción de components, como para que ustedes se puedan ir con, aquellos que nunca trabajaron con React, se puedan ir con una idea un poquito general, ¿no?, del panorama completo. Así que bueno, para los que están todos por ahí, ¿no?, van a pensar que agarran otra cosa, ¿no?, de nueva de JavaScript que tengo que aprender. Porque bueno, como sabemos, en lo que es la parte de front y en lo que es la parte del cliente, ¿no?, como constantemente estamos trabajando con tecnologías nuevas y aprendiendo cosas nuevas, y surgen otras cosas que reemplazan a las que ya sabemos. Y bueno, y justamente con el tema de React pasa esto, ¿no? Es como que todo el mundo habla de React hoy en día, como que de algún modo no se fue convirtiendo en la estrella del frontend. Y en lo que respecta, como decía, ¿no?, a lo que es el lado del cliente de la aplicación, siempre nos encontramos con esta gran variante de framework JavaScript que emergieron, digamos, qué sé yo, en los últimos 10 años. Y actualmente, ¿qué pasa, no? Cuando queremos crear un proyecto nuevo, nos encontramos siempre con esta comparación, o generalmente con la comparación si vamos para el lado de Angular o si vamos para el lado de AngularJS, como se conoce ahora a lo que serían todas las versiones anteriores, ¿no?, de Angular 2. Sabemos que se convirtió últimamente, en los últimos años, en uno de los frameworks MVC más populares, desde que arrancó allá por el 2009. Y bueno, y ahora con Angular 2 y con Angular 4 se fueron de algún modo resolviendo la mayoría de los problemas que había en estas versiones, en esta versión anteriores de Angular. Pero React igualmente siguió ganando territorio, ¿no?, a pesar de estar con Angular 2 y que apareció Angular 4. Y actualmente se convirtió en una de las librerías JavaScript más populares, tanto en lo que es en GitHub como, digamos, en la parte de frontend. Y bueno, generalmente lo que uno se pregunta es, ¿por qué, digamos, comparamos una librería contra un framework completo, ¿no? Si, como vamos a ver, React solamente se ocupa de la vista de una aplicación MVC, ¿cómo se convirtió tan popular comparado tal vez con otros frameworks que nos ofrecen todo el paquete, ¿no?, como sería Angular?
Entonces, bueno, para resolver alguna de estas preguntas que les comento, adentrémonos un poquito a lo que es React. Si se van a la página de Facebook, donde está la documentación oficial, van a encontrar que lo que dice es que React es una librería JavaScript open source creada por Facebook, cuyo objetivo es construir interfaces de usuarios complejas e interactivas, tanto web como móviles. Y lo que podríamos decir de algún modo es que el propósito principal que tendría React es construir porciones de interfaces como si esas porciones fueran pequeños componentes y como les comentaba antes, solamente sería la B dentro de una arquitectura MVC o MVC y otro tipo de estructura, ¿no? Pero solamente estaríamos hablando de la vista. Vamos a ver después que el corazón de React son los componentes. Y bueno, básicamente, ¿qué sería un componente? Un componente es un módulo independiente que lo que hace es renderiza alguna salida. Para construir una aplicación de React, generalmente nosotros vamos a desarrollar distintos tipos de componentes o React Components que se van a corresponder con varios elementos que vamos a tener en la interfaz. Y después lo que hacemos es organizar esos componentes en distintos tipos de, podríamos decir, de funcionalidad o de niveles, ¿no? Vamos a ver después más adelante cuando trabajemos con componentes, que hay componentes container o presentational o hay componentes de alto nivel. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, de algún modo, definir esta estructura. Eso, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí, ahí te escuchamos. Ahí está, sí, perdón. Bueno, perdón, me quedé en la última frase, que lo que les decía yo es que vamos a ver que cuando veamos la parte de components, vamos a tener distintos tipos de componentes que van a cumplir diferentes funcionalidades, pero básicamente la idea es asignarles diferentes tipos de responsabilidades y esto nos va a permitir a nosotros definir cuál va a ser la estructura de la aplicación. Como para poner un ejemplo, ¿no? Imaginémonos que nosotros tenemos un formulario, vamos a decir, un formulario de login, por ejemplo, que tiene a lo mejor un username, que tiene un password y que tiene un botón de login o de submit o lo que sea. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es definir cuáles son estos tipos de elementos que tenemos nosotros adentro y seguramente transformemos cada uno de esos elementos de la UI en distintos tipos de componentes de React. Y después seguramente vamos a tener otro componente que, digamos, por ejemplo, que sea el componente formulario, que lo que va a hacer es tener esta estructura básica y va a incluir al resto de los otros componentes que creamos para cada elemento. Vamos a decir, un componente para el username, un componente para el password y un componente para el botón de login. Entonces, esa es básicamente la idea y el concepto general, ¿no? Dividir esta UI en pequeñas partes, transformar esas pequeñas partes en componentes y que cada componente sea responsable de esa interacción que nosotros tenemos con la UI. Bueno, ¿qué es lo que hace a React diferente, ¿no? de lo que está hoy en día o de Angular, de Vue o de otro framework? Primero que nada, que como les comentaba, es una librería JavaScript y al ser una librería, React solamente se enfoca en lo que es la creación de los componentes y tiene muy pocas opiniones acerca de cómo debe ser la arquitectura de una aplicación. Entonces, esto lo que nos permite a nosotros, como desarrolladores, es tener una gran flexibilidad, ¿no? Al momento de elegir la arquitectura que mejor se adapte a nuestro proyecto, a las necesidades de nuestro proyecto. Entonces, esto nos permite que React pueda ser utilizado incluso con otros frameworks, incluso con otras librerías, y nos dé a nosotros más herramientas para elegir qué es lo mejor para la aplicación que queremos realizar. Es fácil saber qué es lo que está renderizando o devolviendo un componente. Esto, como yo les decía, vamos a ver que cada componente contiene un método render, donde nosotros podemos saber qué nos va a devolver ese componente. Y otra de las ventajas es que todo esto se encuentra en un solo archivo y no tenemos que andar siguiendo ese flow
que generalmente hacemos de JavaScript, HTML, JavaScript para saber qué interacción existe. Otra cosa interesante de React es que puede ser renderizado en el servidor. Y esto es algo que es bastante útil cuando, por ejemplo, necesitamos que los crawlers puedan leer nuestro markup. Y sobre todo, lo más importante es que al utilizar tal vez el server-side rendering, las páginas van a ser muchísimo más rápidos, ya que la respuesta que va a venir el servidor al browser es directamente esta página HTML que ya está lista, ¿no? Como para ser renderizada. Con lo cual el browser no tiene que esperar que se descargue y que se ejecute, digamos, todo el JavaScript. Y es una práctica que se viene utilizando cada vez más y más este concepto, ¿no? De renderizar partes de la UI en el servidor. Otra de las características es que asegura que el código sea más fácil de leer y de mantener. Y esto justamente es una consecuencia, digamos, de pensar la UI como componentes, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es saber qué lógica y qué resultados espera de cada componente. Y vamos a ver también que utilizar JCX, esto es JavaScript Extension, nos va a permitir de una forma mucho más sencilla comprender la relación entre el HTML y la lógica, porque nos da la posibilidad de atar la lógica al markup, que esto era lo que yo les decía antes en este segundo ítem, ¿no? Generalmente nosotros, ¿qué hacemos? Separamos todo lo que es la vista del HTML, de la lógica, que es el JavaScript, y tenemos un file JavaScript que tiene toda la lógica de la página, y esto lo que hace es que cada vez que nosotros necesitamos entender una relación o ver, digamos, cómo fluye la interacción, seguimos el flow de ir al archivo JavaScript, ver cómo modifica el HTML, ir al HTML, fijarnos en qué parte está o digamos que si sea tal vez una directiva o lo que sea que incluimos de Angular, ver cómo está relacionado con el HTML y volvemos de nuevo al JavaScript. Entonces, de algún modo, ese es el flow que se quiere tratar de evitar cuando estamos trabajando con React. Ustedes, si tienen alguna duda, pregunta, me frenan o algo que quieran aportar, si alguien ya ha trabajado con React, no hay problema. Bien, bueno, entonces, como para arrancar a usar React, les voy a mostrar este ejemplito súper básico, que es un Hello World, que es relativamente muy sencillo, pero es básicamente como para dar pie a hablar de otros conceptos. Bueno, van a ver que utilizar React es tan sencillo como incluir estos dos scripts. Esta es la versión 15, la última versión de React actual. Y tenemos lo que es la librería React y después lo que es otro script que se llama React DOM, que ahora vamos a ver un poquito esta relación. El HTML, en este caso, es un div que tiene un root con un ID, no tenemos nada de estilo. Y el JavaScript lo que hace es utilizar el React DOM render, que ya también vamos a ver qué es, mostrando como salida un H1 que tiene un texto y diciéndole hacia dónde lo quiere, ¿no? Esto sería el qué y esto sería dónde, ¿no? Entonces, este getElementById root vendría a renderizar el contenido acá adentro y este sería el resultado. Entonces, lo que más me gustaba a mí hacer hincapié acá era esto, ¿no? Es decir, ¿por qué nosotros tenemos estos dos archivos de manera separada? Entonces, vamos a saltar a el Virtual DOM, que es una de las características más fundamentales de React. Y vamos a ver de qué se trata, ¿no? Porque siempre se hace hincapié en que React trabaja con un DOM virtual y a qué se refiere. Lo que hace React es, de algún modo, operar sobre un DOM virtual en vez de utilizar directamente el DOM que trabaja el browser. Entonces, lo que pasa es que se manipula, digamos, en vez de manipular el objeto document del browser, después de que se produce, por ejemplo, algún cambio en los datos, lo que hace es modifica el DOM virtual que genera, y una vez que sabe qué cosas cambiaron y se actualiza ese DOM virtual, decide qué parte es la que tiene que cambiar del DOM que está utilizando el browser, ¿no? Entonces, de algún modo, podemos decir que este Virtual DOM
es una abstracción del DOM HTML. Y vamos a ver que en React cada componente tiene diferentes tipos de estados. Y ese estado, o esos estados, es lo que React observa, y ante cambios en el mismo, que implicaría, o sea, un cambio en un estado implicaría tal vez un cambio en nuestros datos, lo que va a hacer es determinar qué partes del DOM tiene que volver a renderizar. Entonces, antes de mostrarle cómo funciona, les muestro otro ejemplito, que es como para que tal vez vean a lo que me refiero. Ahora igualmente le vamos a ver más en detalle cómo funciona todo el proceso del Virtual DOM. Pero bueno, este es un ejemplo bastante sencillo, que es de uno de los cursos principales de React, que tiene dos tags, uno que es un H1 que tiene un texto, y otro que lo que hace es ir mostrando, digamos, cuál es la hora, con un set interval. Y lo que quería mostrarles acá es que si ustedes ven en el element, digamos, de algún modo cómo esto funciona, van a ver que React lo que hace de algún modo es solamente actualizar el nodo HTML que se está modificando en ese momento, en vez de actualizar todo el DOM, como generalmente suelen hacer el resto de los frameworks, ¿no? Entonces, el nodo H1 permanece intacto en este caso porque no hay ningún cambio, mientras que el nodo H2, que es el que va conteniendo la hora, los minutos y los segundos, es el que se va actualizando. A ver, veo que acá escriben, perdón, yo no estaba mirando. Quiero ver si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta. Ah, no, perdón, bueno. Se van a privados. Bien. Entonces, serían básicamente los pasos que sigue React para actualizar el DOM del browser. Básicamente son 3 pasos. Cuando se produce un cambio, toda la UI es renderizada de nuevo en el DOM virtual. Después se hace una comparación entre el último DOM virtual que React tenía disponible y el nuevo, y después se actualiza el DOM real con los cambios que son resultados del paso anterior, ¿no? Para ponerlo en una idea, es como una especie de patch. Si alguno ha usado alguna vez en una API, es básicamente lo que vendría a ser. Es decir, compara el último Virtual DOM que tiene con el nuevo, determina cuáles los nodos que cambiaron, y una vez que sabe cuál es el nodo que cambió, realiza ese patch en el DOM, que sería en el DOM actual del browser, ¿no? Y esto lo que le permite es justamente modificar solamente la UI necesaria y no toda. Y les muestro este que me pareció bastante interesante, que está muy bueno, como para que vean estos 3 pasos que les digo. Fíjense, ¿no? Tenemos un cambio, se compara el DOM anterior, el Virtual DOM anterior con el Virtual DOM inicial, se produce un div acá en el medio, que es el nodo que cambió, y una vez que React sabe cuál es ese nodo que cambió, ¡pum!, lo pone directamente en el DOM real del browser. Les dejo una vez más como para que lo vean. Así es básicamente cómo funciona, digamos, ¿no? este proceso. ¿Alguna tiene alguna duda hasta ahora, alguna consulta? No, por el momento no. Bueno. No, por el momento no. Mejor para mí. Con el ejemplo, a lo mejor sí salen más dudas. Tengo una pregunta. Sí. En este sentido, ¿no trabaja igual que Knockout, que solo hace la actualización en aquella pieza que efectivamente cambió porque aplica justamente MVVM? Sí, en realidad tengan en cuenta que el algoritmo sería de Virtual DOM, no es algo que sea específico de React, incluso puede también hacer uso de este algoritmo. E incluso si uno quiere, se puede ir directamente, digamos, al algoritmo de Virtual DOM e implementarlo en cualquier tipo de proyecto, ¿no? Así que sí, es parecido digamos, hay varios frameworks que lo implementan, no es que es propio de React, pero bueno, fue uno de los cambios, digamos, que hizo, que de algún modo hace que tenga esta velocidad, ¿no?, al momento de actualizar la UI. Bien, gracias. Bueno, y acá les dejo como para que vean, vieron que cuando vimos el ejemplito del Hello World, yo les decía que nosotros, por un lado, tenemos el React DOM en un script,
y no forma parte de la librería de React, ¿no? En realidad, antes de la versión 0.14 de React, el React DOM formaba parte de React. Pero después lo que pasó fue que se lanzó React Native y el tema es que el React DOM solamente es para web. Entonces, a partir de eso, se decidió separarlo para darle más flexibilidad, ¿no? Siempre hablando de que React trata de tener esta flexibilidad de poder utilizarse con diferentes tipos de framework y tecnologías. Entonces, se separó lo que sería el React DOM para poder ser utilizado en diferentes ambientes. Entonces, quedó el React Package, que contiene Create Element, Create Class, Component. Bueno, en realidad ya PropType no, cambia todo tan rápido que ahora pasó a formar parte de otra librería. React Children, y bueno, y hay otros helpers, y después lo que es React DOM quedó, digamos, con todos los métodos propios de DOM. El render, bueno, Among Component, que después vamos a ir mirando todo, Find DOM Node, y estos dos que son para el rendering en el server. Entonces, esta fue básicamente la separación que ellos hicieron, y ese es el motivo por el cual están dos scripts separados. Bueno, como les comentaba, la idea es ir armando de a poquito una aplicación bastante básica, pero bueno, como para ir agregando los conceptos que vamos dando. El objetivo va a ser crear una aplicación de múltiple choice, que la vamos a llamar Quiz App, y lo que va a hacer es básicamente tener un set de preguntas, donde cada pregunta tiene sus opciones y tiene cuál es su respuesta correcta, y va a mantener determinado score y determinado progreso de ese múltiple choice o ese quiz que yo estoy haciendo. Entonces le quería mostrar esto, que a mí me pareció bastante interesante, que se llama Create React App. Esto es algunos sabes lo han visto, es un incubator de Facebook, que lo que permite hacer es crear toda la estructura de una aplicación React sin tener que por ahí enfocarnos tanto justamente en eso. Por ahí, bueno, se invierte bastante tiempo en lo que es el setup, digamos, del environment para utilizar React con compiladores y ese tipo de cosas. Entonces, esto ya te provee de toda esta especie de kit como para arrancar y, bueno, te omite de algún modo que gastes tiempo en eso y que puedas enfocarte en lo que sería el código. Es bastante sencillo, lo único que tengo que hacer es instalar el package con este comando. Uy, perdón. Después, una vez que lo tengo instalado, ejecuto Create React App y acá le paso el nombre de la aplicación que quiero crear. Esto me va a crear la carpeta con toda la estructura y para arrancar le voy a dar npm start y eso ya me levanta una aplicación básica de React en el puerto 3000, creo. Les muestro un poquito si quieren la página para que lo vean. Vamos a cerrar esto. Esta es la página, Facebook Incubator, Create React App de GitHub. Bueno, y van a encontrar que tiene un montón de parámetros que yo le puedo pasar, ya más en detalle para lo que es, no sé, trabajar con el tema de build, de producción, de testing, qué sé yo, de transpiler que yo quiero usar, si quiero usar Babel o no. Bueno, tiene un montón de parámetros que uno los puede customizar, pero bueno, como para arrancar una aplicación está bastante interesante. Y esta es la estructura que crea por defecto. Se trata de algún modo de enfocar básicamente en lo que es la estructura como para empezar digamos, a desarrollar. Van a encontrar, bueno, que tiene el package con las dependencias, en el index donde tiene, digamos, todo lo que son los scripts. Y después arma una estructura básica, ¿no? Con un index. Bueno, este register service worker que, déjenme, se los voy a mostrar, perdón. Mostrar acá en el WebStorm, que es mejor, acá. Bueno, que tiene básicamente todo lo que es el tema de hostname para levantar la aplicación. Y bueno, y el index, que lo que hace es tener el render y de algún modo, ¿no? Hacer levantar la app. Y lo que yo quería mencionar era justamente en ese index que, está cargando, ahí está. Esta parte, que es el React DOM Render. Si nosotros no llamamos a esta función, por más que yo tenga toda la aplicación React escrita, no va a pasar nada, nada se va a renderizar en el DOM, porque básicamente, digamos, lo que hace esto es efectivamente
instanciar, ¿no?, ese virtual DOM dentro del DOM del browser. Entonces, este React DOM Render recibe 2 parámetros. El primero es el elemento que yo quiero renderizar, que en este caso es un component que se llama app, que es este que ustedes ven acá. Y el segundo parámetro es un DOM, que sería el container, ¿no? El dónde, a dónde yo quiero que se renderice este elemento. Bueno, y para ver un poquito más en tema, ¿no?, este tema del React Element o qué serían estos elementos, les muestro un poquito qué vendrían a ser estos React Elements. Y básicamente, para empezar nosotros a hacer nuestra aplicación, tendríamos que ir adquiriendo este concepto básico que es el de elementos, ¿no? Un elemento en React es lo que se quiere ver en la pantalla. O sea, es un objeto, una cosa muy sencilla, un objeto que representa un nodo HTML, ¿sí? No más que eso. ¿Cómo creamos nosotros un elemento en React? Bueno, lo podemos hacer creando, usando la función createElement, que es esta que ustedes ven acá. Y esta función recibe 3 argumentos. El primero es el tipo de tag que nosotros queremos crear. El segundo son los atributos que nosotros vamos a poner en ese tag. Y el tercero van a ser los hijos de ese nodo, que puede ser otro nodo, puede ser un texto o cualquier cosa que nosotros querramos poner ahí, ¿sí? Y, acá abajo me lo tapa esto. Bueno, a ver. Ahí está. Arriba, a ver si puedo, no. Bueno, como le decía yo, el type, las props y el children, ¿sí? Estos son los 3 parámetros que recibe el React createElement. Y lo que les quería mostrar también es cómo se va a transformar, digamos, cómo se transforma este createElement hasta llegar a un objeto DOM que nosotros vamos a tener en el browser, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros usamos con el React createElement. Este es el objeto resultado, que ustedes ven que es una especie de JSON que tiene diferentes tipos de parámetros, que ahora vamos a ver cuáles son los que les va agregando React. Y este vendría a ser el resultado final, ¿no? Es decir, el DOM ya renderizado. Un div que tiene un ID que dice login, un children, que en este caso sería un texto, ¿bien? Y el tipo de tag es un div. Noé, perdón que interrumpa. No, por favor. Tengo una consulta, porque yo es la primera vez que miro React, no hice nada, no hice ni un Hello World, pero Bien. en este momento estoy trabajando mucho con Nazareno y veo bastante dificultad para trabajar con UI developers, ¿esto puede ser? Sí, en realidad es un tema que vamos a hablar en el de React Advanced. ¿Por qué no? Porque justamente al estar todo lo que es el HTML o el JSX, según cómo se trabaje dentro de un mismo file, el principal problema que se presenta es cómo trabajamos con el tema de la UI, ¿no? Porque estamos trabajando la funcionalidad y la UI dentro del mismo file, tal vez teniendo a lo mejor problemas después de mergeo, ¿me entendés? Porque estamos los dos trabajando en lo mismo. No tenemos un JavaScript y un HTML separado. No, y mismo pero bueno, se le cambia mucho la sintaxis de la forma de trabajar que tienen ellos. exacto, pero vamos a ver después que hay un montón de opciones bastante interesantes, ya como ser, no sé, que cada componente tenga su CSS, incluso también cada componente puede tener su propio JSON que se puede de algún modo parametrizar y que el HTML va a tomar esos parámetros del JSON, entonces incluso se hace mucho más customizable. También vamos a hablar un poquito en el React Advanced de los que son los React Storybooks, que es como una especie de interfaz donde yo tengo mis componentes y le puedo dar distintos tipos de valores a mis estados, y eso le permite a los UI developers poder ver cómo cambia el componente según los estados y trabajar la UI separada tal vez un poco del file donde está trabajando el frontend. Y bueno, se facilita un poco más todo el tema, pero sí, es una cosa que suele pasar bastante e incluso nos ha pasado en los otros proyectos que hemos gastado bastante tiempo buscando una alternativa o un buen flow para trabajar en armonía. Claro, entiendo, sí, faltaría un traductor de HTML a la sintaxis de createElement, ponele. Claro, tal cual. Gracias, Noé. De nada. Buenísimo. Bueno, entonces como les decía, este proceso intermedio
que es el de acá, es el que hace React, y son estos parámetros los que les va agregando. Uno es la key, que lo que hace es, permite de algún modo identificar unívocamente al elemento, y lo que hace también es ayudar a React con el tema del re-render para que sea mucho más efectivo, porque, digamos, es una propiedad que utiliza React para poder darse cuenta de una manera más rápida aplicando el algoritmo para ver qué DOM tiene que actualizar o no. Las props, que como les decía, es un mapeo de las propiedades del HTML, que vendrían a ser nuestros atributos HTML, ID, class, o lo que sea que pongamos ahí. La ref, que vamos a ver que lo que hace es mantener una referencia interna al DOM dentro del componente y poder acceder al mismo, porque acuérdense que estamos trabajando con un virtual DOM. Y el type, que, bueno, va a representar puede ser un string o también puede representar cualquier tipo de elemento HTML o referenciar otra clase de React Component, pero básicamente generalmente es el tipo de tag que estamos trabajando. Y en relación a esto, y también en relación a la última pregunta, vamos a ver que se recomienda o generalmente es muy recomendable trabajar con esta JavaScript extension, que es un poco medio raro al principio, pero van a ver después, o por lo menos en mi experiencia, a mí al principio me pareció un poco chocante, porque yo venía de algún modo con el concepto, ¿no?, de que el HTML incluía JavaScript adentro, por así decirlo, ¿no?, como uno trabaja con Angular, y acá es como que es al revés, es como que nosotros metemos HTML en el JavaScript y es como un tanto extraño. Pero cuando uno adopta la práctica, y como yo les mencionaba al principio, ¿no?, que todos los componentes en React tienen esta función render, que especifica cuál es este HTML de salida de ese componente, y usar JSX, esta extensión de React, lo que nos permite es escribir este JavaScript como si fuera HTML, y nos permite de algún modo ver de una manera muy sencilla cuál es la lógica del componente, cuál va a ser la salida que tiene el HTML. Incluso vamos a ver que también es mucho mejor para el tema de detectar errores, ¿no? Porque al ser una semi-sintaxis en XML, es mucho más fácil detectar, digamos, si tenemos algún error en el componente que nosotros estamos creando, en la salida de ese componente. Y básicamente lo que ocurre cuando nosotros escribimos con JSX es que ese código que nosotros estamos haciendo, que pareciera un HTML, pero no es un HTML, se transforma en un objeto JavaScript, como van a poder ver acá, fíjense. En este lado, en este recuadradito del lado izquierdo, nosotros lo que hacemos es escribir un H1, que si ustedes lo ven por ahí dicen, pero esto es HTML. Bueno, no, en realidad no es HTML. Tiene un class name que vendría a ser como si fuera el class, pero bueno, al ser una palabra reservada se utiliza class name. Y esto básicamente es la salida, ¿no? Bueno, esto es la forma en que nosotros podemos utilizar JSX. Y esto es cómo es trasladado ese JSX a JavaScript. Entonces, esto que nosotros escribimos acá vendría a ser como un atajo, un shorthand, al create element que usamos en React, ¿no? Que era el que yo les mostraba antes. Entonces, si nosotros quisiéramos escribir esto con el método createElement, tendríamos que poner, bueno, el H1, que tiene un class name large, que vendrían a ser las properties, como yo les decía. Acuérdense que era, ¿no?, el tag, las properties y los children. Y en este caso sería el texto, que sería hello world. Bueno, con JSX ven que es mucho más sencillo de escribir. Esta sería básicamente la forma. Pasaría internamente en React a este createElement, que pasaría después a ese objeto JSON y que se transformaría en el DOM final. Incluso también vamos a ver que nosotros en este JSX podemos incluir expresiones JavaScript. Y para hacer esto lo podemos hacer mediante el uso de llaves. Si le quieren hacer tal vez una comparativa a lo que sería, ¿no?, en Angular, usar alguna propiedad. Entonces nosotros tenemos acá un H1 que tiene un hello y acá llama una función formatName con el user, que vendría a ser esta de acá, y esto le retorna la salida, ¿no? Entonces nosotros también podemos embeber expresiones JavaScript haciendo uso de las llaves. También lo que podemos hacer, que esto es una práctica muy común y generalmente se utiliza mucho en React, es que directamente nuestro render llame a alguna función y esa función, en base a determinadas condiciones del código,
le devuelva cuál es la salida. Entonces, en vez de devolver, imagínense que en vez de devolver un string, devuelvo directamente el HTML que yo quisiera de salida, o incluso hasta puedo devolver un componente. Entonces, en este caso le digo, bueno, si hay un usuario, devolveme el hello con el format name, con el nombre de ese usuario, y si no, devolveme este hello stranger, este JCX que va a tener ese texto. Bueno, también obviamente vamos a poder especificar cualquier tipo de expresiones de string literales, por así decirlo. En este caso, que se llama un tab index 0, entre comillas. Como les decía también, expresiones JavaScript entre llaves. Bueno, y si se van a la documentación de JCX, también van a encontrar muchísimas otras cosas, como por ejemplo, no sé, cómo trabajar con un map, que eso por ahí lo vamos a ver más en el Advanced. No quiero extenderme tanto y meterles cosas muy complicadas, sino que quiero que se queden hoy con los conceptos básicos y fundamentales. Te hago una consulta, Noé. Sí. Con respecto, ¿podés volver al slide anterior? Sí, estamos. Al donde mostrabas el H1. Este, ¿no? Ahí, sí, si en el format name, si format name es una promesa y yo dibujo el saludo hello y format name es una promesa, ¿dibuja todo el H1 y después cuando finaliza la promesa muestra el mensaje o renderiza cuando la promesa finaliza? No, en realidad va a renderizar cuando la promesa finaliza. Bien. Ok, gracias. De nada. Bueno, esta estaba así. Bueno, y Tengo otra ya pregunta. estamos casi. Sí. Volvemos. No, de esto que comentabas del JavaScript Extensions, ¿quién es el que lo auspicia? ¿Forma parte de, digamos, intrínseca de React de Facebook? Sí, correcto. De usar por fuera? ¿Cómo es? No, en realidad fue creado, digamos, por el equipo de Facebook como una mejora a lo que sería la sintaxis de React. Y bueno, la idea de ellos es obviamente auspiciarlo, pero no está utilizado por fuera de React, por así decirlo, ¿no? No es como, por ejemplo, como yo les mencionaba, como en el caso de Virtual DOM, que es un tipo de algoritmo que puede trabajarse en otros tipos de framework o incluso puedo yo tomarlo y usarlo en mi proyecto. Esto sí forma parte de lo que sería la librería. Ok, o sea que ya cuando elegís la librería, en este caso la del DOM, me imagino, ¿no? El React DOM, ahí ya te incluye JavaScript Extensions. Ya directamente con React. Lo único que no es no es obligatorio. O sea, Facebook de algún modo recomienda utilizar JCX, pero no quiere decir que yo sí o sí tenga que utilizarlo. Claro. O sea, puedo elegirlo o no, pero bueno, ellos, digamos, es la recomendación que hacen, e incluso si ves en la documentación, toda la documentación está basada en escribir utilizando JSX. Pero bueno, no es que si no uso JSX no me va a funcionar la aplicación. Bien, gracias. De nada. Bueno, y como les decía, ya estamos ahí cerca de la hora, pero sé que la parte de component forma parte de la segunda clase, pero como quiero que más o menos se vayan con la idea completa de lo que eran estos conceptos fundamentales, lo voy a mencionar no muy en detalle, solamente como para que quede el concepto. ¿Se acuerdan que yo les dije que los components eran el corazón de React? ¿Sí? Es la base, digamos, de React. Y ¿qué serían básicamente? Bueno, básicamente el componente son funciones JavaScript, que lo que hacen es recibir determinados inputs, que nosotros le vamos a llamar props en React, y nos van a devolver React Elements que van a determinar lo que va a aparecer en la pantalla, ¿sí? Y vamos a ver, como yo les decía, que todo componente adentro posee una función render que va a ser justamente, ¿no?, la salida, el resultado de ese React component que yo estoy trabajando. Y cuando nosotros trabajamos en una aplicación React, el ejercicio que tenemos que hacer y que nosotros vamos a hacer también para hacer esta quiz app es cómo poder dividir nuestra UI o cómo identificar en nuestra UI qué distintos tipos de comportamientos nosotros tenemos para transformar esas secciones, esas partes de UI a componentes. Y porque esto también es bastante importante, porque vamos a ver después en Advanced que cuando trabajemos con, por ejemplo, con Redux o con Flux, vamos a necesitar poder diferenciar
las obligaciones de cada tipo de componente para poder definir la arquitectura de nuestra aplicación. Entonces, esto es una vista de la Quiz App que nosotros vamos a hacer. Fíjense que lo que tiene es una especie de header, después tiene como una especie de sección, que sería esta de acá, donde estaría la pregunta. Estas serían las opciones. Y vamos a tener un score y un progress que nos va mostrando el número, dónde estamos y cuántas preguntas nos faltan, ¿no? Entonces, como yo les decía, el ejercicio que generalmente se suele hacer, si contamos bueno, necesitamos de algún modo contar con los wireframes, es poder separar estas pequeñas porciones, ¿no? Que en definitiva es lo que nosotros generalmente hacemos cuando trabajamos con el código. Yo veo esto y digo, bueno, sí, seguramente tengamos un header, bueno, seguramente vamos a tener tal vez un JavaScript que tenga que muestre una sección de HTML, perdón, que tenga las preguntas, otra parte del HTML que a lo mejor sea un list, un UL con unos li que me esté mostrando las opciones, y acá capaz que tengo un P con el score, y acá capaz que tengo otro div con el progress. Eso es lo que nosotros generalmente pensamos cuando vemos un wireframe, ¿no? Como desarrolladores, ¿qué hacemos? Tratamos de imaginar eso a HTML y después ver cómo le vamos implementando la lógica. Bueno, ese es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer con React, es identificar estas partes. ¿Por qué? Porque cada una de estas partes lo que va a pasar es que se va a convertir en un componente y cada componente va a interactuar con el otro según las distintas jerarquías que tenga. Entonces yo voy a decir, bueno, acá arriba voy a tener un header que tal vez no esté relacionado con esta parte de abajo. Después seguramente tal vez tenga algo que me englobe todo esto, porque esto de algún modo está relacionado, ¿no? O sea, la pregunta se tiene que obviamente comunicar con las opciones y también con el score, porque según lo que yo elijo, el score se va a actualizar, y también con el progress, porque a medida que voy contestando, el progress va cambiando. Entonces seguramente haya algo acá que englobe todo esto, ¿no? Entonces voy a tener esta sección, voy a tener las opciones y voy a tener estas dos. Y eso efectivamente es lo que se va a convertir de algún modo en mis componentes, ¿no? Que es como vamos a ver después cuando en la segunda parte de esta charla transformemos este gráfico que ustedes ven ahora en componentes, ¿no? Cada una de estas partecitas la vamos a transformar en un componente y vamos a ver cómo se comunican, cómo se interrelacionan estos componentes entre sí. ¿Alguna otra duda, otra consulta, pregunta para esta primera parte? Sé que fue tal vez para los que ya trabajaron con React tanto básica, pero bueno, no quería cargar, me pareció que meter todo junto, hablar de componentes, eventos, formularios, todo en una misma charla iba a ser como demasiado para alguien que tal vez nunca ha trabajado con React, entonces me pareció que estaba bueno separarlo. No, me gustaría por ahí agregar, no sé si, no estoy seguro si por ahí lo comentaste, perdón si lo comentaste, pero cuando estabas hablando de que uno incluye React y React DOM, que sepan también que es la parte de React DOM de incluirlo por separado, es porque al principio en realidad los creadores habían hecho todo junto, pero cuando se vieron que podían hacer otra librería que renderizara elementos para lo que es mobile, ahí decidieron hacer la separación. Sí. Y es por eso que bueno, que usan, si estás en web vas a usar el React DOM y si no, vas a usar lo de mobile. Sí, no sé sí, si... sí. Sí. Lo que le comenté a los chicos era que justamente en React 0.14 estaban las dos juntas, pero cuando salió el tema de React Native y como React DOM solamente era para web, lo que hicieron fue en la 15 separarlo. Sí. Bueno, espero que les haya servido a los que nunca trabajaron con React. Bueno, y a los que ya trabajaron les refrescó tal vez algunos conceptos. No, yo quería saber, el que por ahí ya está metido con TypeScript, cómo vuelve para atrás con JSX, ¿no? Sí, no, en realidad vamos a ver también después cuando hagamos la segunda parte que por ahí suele haber ¿no? esa confusión cuando es JSX con
digamos, sería, ¿no?, la parte de ECMA 6, y es como que se hace esa confusión, ¿no? Pero ¿qué hago? ¿Uso una cosa? ¿Uso la otra? ¿Puedo usar las dos? Incluso vamos a ver también que lo que es la parte de component, vamos a hacer uso de un montón de cosas de lo que es la nueva especificación. Pero no tampoco sean tanto problema con este tema de JSX, porque vamos a ver que es mucho más sencillo de lo que parece. Es como que al principio uno dice, no sé, voy a tener que aprender un montón, o me va a costar un montón entenderlo, y después termina siendo más las ventajas que las desventajas. Así que no se asusten tanto con ese tema, porque van a ver que después lo van a terminar queriendo. No, mi pregunta igual iba más al que ya está acostumbrado por ahí a codear en TypeScript, no en JavaScript, que ya por ahí dio un paso más, ¿no? Me parece una evolución a mí TypeScript. No sé si en JSX hay algún... Lo que hay, algo para acá, recién me pude joinear, sorry, estaba en una meeting, pero lo que existe para React es FlowType, que también está creada por Facebook, que es bastante similar a TypeScript. En realidad es como que agarraron las mejores cosas y lo pusieron, o sea, tienes type static checking y bueno, bastantes cosas interesantes. Disculpen, ¿el compilador de TypeScript soporta JSX? Está perfecto. Ahora me llega una web. Sí, Gracias. tal cual. Esa era otra cosa que iba a mencionar, que lo soporta, digamos, no va a tener ningún tipo de inconveniente si ya lo venías usando. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Consultas? Bueno, los invito a que para la próxima recuerden un poquito esto de cómo separar estas cosas y traten de hacer el que por ahí ya trabajó bastante, no, pero el que a lo mejor vio algunas cositas, pero le gustaría, ya sabe tal vez algo de component y se quiere mandar a por ahí armar una estructura básica de cómo armarían esta quiz app. Están totalmente invitados, incluso estaría bueno para después comparar, qué sé yo, lo que yo hice con lo que a lo mejor se les ocurre a ustedes hacer y ver las diferencias al momento de crear lo mismo, pero a lo mejor con otra estructura. Y bueno, en la próxima lo que vamos a hacer es extendernos bastante en el tema de components, ver un poquito el tema de eventos, y ir ya directamente al código y ver cómo armaríamos este quiz app con JSX en React. Buenísimo, Noé. Bueno, chicos, les agradezco mucho el tiempo de haberse tomado para estar presentes. Vamos Gracias, para la Noé. próxima. No, gracias a vos, Noé. Bueno, gracias. Muy bueno, gracias. Ahora voy a subir la charla, chicos. Dale, buenísimo, María. Buen fin de. Gracias, chicos, que a todos. tengan buen fin de. Igualmente, chao, chao.